¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 26 de diciembre del 2025. Feliz Navidad, queridos oyentes. Hoy es uno de esos días que en lo informativo bien podría etiquetarse como un día de resaca. Pero enseguida van a ver ustedes que hoy hay mucho más movimiento de lo que podríamos esperar en estas fechas. Sobre todo por las lecturas que podamos extraer de las declaraciones que hemos escuchado hoy y de las que hemos escuchado en estas últimas horas. ¿O acaso imaginaban que un 25 de diciembre una vicepresidenta del gobierno concedería una entrevista para hablar de lo que hasta ahora ha venido evitando hacer? Esto ha sucedido. ¿Sobre qué asuntos? Sobre la SEPI, sobre Vicente Fernández Guerrero, sobre el batacazo en Extremadura del Partido Socialista, sobre su candidato procesado, hasta sobre los presupuestos. ¿Qué vicepresidenta ha sido? Pues ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta mañana nos hemos despertado con nuevas revelaciones sobre el papel de la SEPI durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Hablamos de más de 180 millones, ya lo saben ustedes, bajo sospecha en un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción avanza en paralelo en esas pesquisas en torno a los contratos presuntamente amañados por la SEPI y en la investigación de la propia Plus Ultra. Estamos ante dos tramas de corrupción al mismo tiempo, de ahí que esto sea tan complejo. Hoy el diario El Mundo publicaba la documentación, pantallazos del contrato donde se confirmaría que la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, no solo estaba al tanto, sino que bendijo pagos de la aerolínea Plus Ultra en Suiza y en Gibraltar con dinero público. Fueron préstamos de casi 1,5 millones de euros firmados en los años 2020 y 2021, quédense con las fechas, y que la Fiscalía Anticorrupción ya está investigando, cuenta hoy el diario El Mundo, por responder a actividades de blanqueo de altos cargos venezolanos. Y aquí también se incluían comisiones del 2%. Les hemos dicho que se queden con las fechas, 2020, 2021, porque 2021 es el año en el que María Jesús Montero por fin decide nombrar a un nuevo presidente de la SEPI, en ese caso era una nueva presidenta de la SEPI, después de haber estado 542 días guardándole el sitio a Vicente Fernández Guerrero, que lo dejó el 1 de octubre de 2019. Ahora lo que Anticorrupción ya está investigando son unos pagos entre los años 2020 y enero de 2021, cuando la SEPI, por orden de María Jesús Montero, seguía sin presidente. La figura de Vicente Fernández Guerrero genera una enorme incomodidad a la vicepresidenta primera del gobierno, porque fue ella quien le trae de la Junta de Andalucía al gobierno de España. Y porque imaginamos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, que a alguien a quien le conservas durante tanto tiempo el sillón, como mínimo, tiene cierta importancia para ti. No es cualquiera. Y aunque siempre ha sido muy escurridiza con este asunto, ayer, 25 de diciembre, en la cadena SER Andalucía, ataviada con el traje de candidata, claro, María Jesús Montero respondió sobre su relación, o no relación, ahora lo van a escuchar, con Vicente Fernández Guerrero. Juzguen ustedes. Tras Koldo, Ábalos, Cerdán, aparece ahora el caso Leire, en el que está imputado un presidente de la SEPI que usted nombró. Vicente Fernández es ahora ese señor. ¿Ha sido para usted una sorprendente decepción? Totalmente. Tengamos en cuenta que los hechos que se investigan ocurrieron 2 años después de que este señor abandonara la SEPI. Y por tanto, cuando yo a esta persona la nombro en su responsabilidad, tenía y tiene un currículum inmejorable en materia profesional, todos los criterios para poder optar a esa posición. Y durante el tiempo que estuvo en la SEPI no se está investigando nada ilegal ni nada irregular de ese periodo. Esto ha ocurrido después de que él volviera a la Junta de Andalucía y pidiera compatibilidad, fíjese qué curioso, pidió compatibilidad con esta empresa Servinavar, que hemos conocido posteriormente, que estaba incorporada, ¿no?, a la situación que se está investigando, y por otra parte también pidió compatibilidad con un despacho de Sevilla, que es un despacho que llevó la acusación del Partido Popular en Los Jerez. Es decir, que yo ya el devenir que siguió este señor
me parece absolutamente sorprendente entrar en un despacho, si entró, que creo que sí, en donde se llevó la acusación de los ERE en Andalucía y posteriormente estar trabajando en esta empresa, pues me parece que todo es un despropósito que evidentemente yo no conocía porque perdí el contacto con este señor del que no sé nada, más que por lo que he leído, desde hace 6 años. Aquí merece la pena que nos detengamos un momento, un instante, porque para María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero es ahora una decepción. Vicente Fernández Guerrero empezó a hacer cosas feas cuando sale de la SEPI. Y si nos descuidamos, para María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero es un asunto del Partido Popular. Porque al mismo tiempo que cobraba de la Servinávar de Anchón Alonso y del secretario de organización de su partido, resulta que estuvo trabajando también en un despacho de abogados que llevó la acusación de los ERE. El escándalo no fue robar a manos llenas a los andaluces. El escándalo fue pisar un despacho donde, imaginamos por su bien, no solo llevarían la acusación de los ERE. Pero el final de su respuesta, cuando ayer, 25 de diciembre, en la cadena SER Andalucía le preguntan por su hombre de confianza, a quien ella nombra como presidente de la SEPI, el final de su respuesta es determinante. Dice: Fernández Guerrero es un señor del que llevo 6 años sin saber nada. 6 años han pasado desde 2019, cuando Fernández Guerrero dimite de la SEPI por su imputación. ¿Nos quiere hacer creer María Jesús Montero que le estuvo guardando el cargo a alguien de quien ya por entonces no sabía nada? ¿Por qué sigue insistiendo la vicepresidenta primera del Gobierno en hacer como que no le conoce? Y sobre todo, con lo que ya sabemos y con lo que falta por salir, ¿es una buena estrategia poner la mano en el fuego porque todo lo que huela a corrupción haya sucedido en los años posteriores a que este señor, Vicente Fernández Guerrero, abandonara la SEPI? Lo decimos porque a lo mejor la ministra de Hacienda tendría que prestar atención, por ejemplo, a la información que firman hoy nuestros compañeros en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez y Paco Cobos. Porque la UCO ya está investigando hasta dónde pudieron llegar los tentáculos de Fernández Guerrero en el Ministerio de Hacienda, el de María Jesús Montero. Eso y los vínculos con los otros miembros de la trama. Con Leire, con Cerdán, con Anchón Alonso y, en el caso de este último, con el Partido Nacionalista Vasco. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Según ha podido saber Libertad Digital, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO investiga la influencia de Anchón Alonso en el Partido Nacionalista Vasco para conseguir adjudicaciones públicas en el marco de la trama Leire. Se sospecha que Alonso tendría poder en el seno de las filas del PNV y que dicho influjo habría servido para conseguir adjudicaciones en el País Vasco irregulares para esta trama corrupta. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la UCO también investiga la influencia del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y las conexiones entre la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Recordamos que Anchón Alonso no solo ha sido un destacado socio de Santos Cerdán para el supuesto amaño de adjudicaciones públicas de su empresa Servinávar, sino que también habría tenido un papel clave para las relaciones del Partido Socialista con el propio PNV, que sigue manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Pues se le ha preguntado a la ministra portavoz en Televisión Española, la ministra que hoy estaba de guardia en Televisión Española, por todos los casos de corrupción que ahogan, que asfixian a su gobierno. El Masaiz ha dicho que no le preocupa la forma en la que van a despedir el 2025. Los casos aislados, cuando aparecen, que nadie está exento de que aparezcan personas que no entienden de esa manera la política, lo importante es que se actúen con contundencia y con rapidez. Y esa es la manera que, desde luego, en mi caso entiendo, y también el partido al que pertenezco. Bueno, pues los casos aislados, dice hoy el Masaiz. Va a ser el lunes cuando el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haga el tradicional balance de final de año. Seguramente pues la corrupción en el seno del gobierno será el eje de su discurso en un 2026
que va a venir marcado por nuevas citas electorales importantísimas. Luego iremos a ello, pero hoy a Feijóo le han entrevistado también en el debate, en el diario El Debate. Y a la pregunta de si cree que Pedro Sánchez podría acabar siendo imputado, ha dicho esto. Lo que está claro es que el personaje político, individualmente considerada, la persona del señor Sánchez, es el político de los que han sido presidentes del gobierno que más problemas tiene ya con la justicia española. Si se puede incrementar en el futuro, yo desde luego no lo descarto, porque el presente tiene muchos indicios razonables de que quizás en alguno de los sumarios de los que se está hablando, de los que se está investigando, algunas cuestiones relevantes las podría contestar el señor Sánchez, pero ya le corresponderá, insisto, a los jueces tomar esa decisión. Y en lo que respecta a su futuro político, ¿cómo va a ser el 2026? ¿Cómo se presenta el 2026? Esta es la respuesta que ha dado hoy el líder del Partido Popular. Yo estoy convencido que el año 26 finalizará la época de Sánchez y habrá un cambio político en España. Si usted me pregunta ¿en qué me baso? Me baso en muchos indicios de desgaste masivo de los materiales del socialismo. El Partido Socialista ya no aguanta más esta situación. Bueno, Alberto Núñez Feijóo ha sido noticia en estas últimas horas porque le han remitido a la juez de la Dana, los mensajes que el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, le envió el fatídico 29 de octubre. Mensajes en los que quedaría demostrado que ambos no hablaron hasta 3 minutos antes de que llegara a los móviles la S-Alert, no desde el día anterior, como había dicho el propio Feijóo. De hecho, ahora dicen que fue un error. Bueno, en la misma entrevista, hoy el presidente del PP dice que le ha sorprendido que la juez de la Dana le haya citado a declarar para el próximo 9 de enero y que en su caso no ha borrado ninguno de los mensajes que pudo intercambiar con Carlos Mazón. Y les contamos esto porque si con el caso Ábalos, con el caso Leire, con el caso Cerdán, acabamos de escuchar a la ministra portavoz decir que son personas que no han entendido la política. Fíjense, porque en el caso de la Dana, aquí la ministra portavoz sí que lo ve más claro. El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Así es que ya solamente por eso debería dimitir. Hoy desde el Gobierno piden la dimisión del líder del Partido Popular, Elma Saiz, la ministra que dijo que nunca haría alcalde de Pamplona a Joseba Sirón, la que no tuvo nada que ver, dijo ella, con las obras de los túneles de Belate, porque ella no era consejera, pero que sí lo era cuando se dio luz verde a la licitación del contrato de los 76 millones de euros. Y Elma Saiz, que hoy dice que los casos de corrupción en el partido y en el Gobierno son casos aislados de personas que no entienden la política, es la misma que el pasado martes dijo en su estreno como ministra portavoz en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa que el Partido Socialista es el partido más demócrata de la sociedad española. Desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, que esto ya es un clásico, al que ya vemos que también se ha querido sumar la nueva ministra portavoz. Bueno, sobre la situación en Extremadura, porque al final todo está unido. Vamos camino de cumplir la primera semana tras las elecciones y las cosas, la verdad es que no se han movido mucho. Hoy lo que se esperaba era el resultado del conocido como voto cera, que es el recuento de los votos de los residentes en el extranjero. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tenía la esperanza puesta en poder arañar un escaño más, el 30, y quitárselo al Partido Socialista. Y al final, por los pelos, pues el Partido Socialista ha conservado ese diputado 18, en su caso en Extremadura, y ha sido por poco más de 200 votos. No es cualquier escaño, esto es verdad, porque es el que corresponde a Blanca Martín, que es quien está llamada a liderar el partido. Veremos a ver si lo consigue tras la salida del procesado Miguel Ángel Gallardo. Pero sobre las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno de María Guardiola, pocas novedades, como decimos. La dirigente del PP espera que se lo ponga muy fácil y los partidos con los que está dispuesta a negociar pues no se lo van a poner. Principalmente Vox, claro, porque quiere hacer
como es normal, hacer valer sus 11 diputados. Verónica Jorro nos hace un repaso por cómo van estas conversaciones. De momento, la presidenta en funciones de la Junta ha explicado hoy que el pasado martes se puso en contacto con el candidato de Vox, con Óscar Fernández, y se emplazaron a seguir hablando sobre el documento de las 200 medidas que plantea la formación de Santiago Abascal para llegar a un acuerdo de investidura. Guardiola ha explicado que se trató de una conversación en tono cordial. Él no me transmitió en ningún caso que querían la presidencia de la Asamblea. De cualquier manera, yo creo que aquí lo que tenemos que hablar no es de puestos, sino de esa estabilidad que necesita nuestra región, de esos 4 años de legislatura que tenemos por delante. Además, hoy ha comparecido por primera vez el presidente de la gestora del PSOE en Extremadura después de que su secretario general Miguel Ángel Gallardo tuviera que dimitir esta semana por el batacazo de los socialistas en las elecciones. En Ferraz han puesto al frente de la gestora a José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura y muy cercano a Pedro Sánchez. En su comparecencia le han preguntado si sigue encima de la mesa la posibilidad de que el PSOE se abstenga para que María Guardiola pueda ser investida presidenta sin necesidad de Vox, tal y como pidió el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Quintana no ha querido aclarar cuál será la posición de los socialistas. En todo caso, dice que no saldrá de ellos. Yo creo que sería el absoluto fracaso de la señora Guardiola, si eso se diera. Si la señora Guardiola nos pidiera a nosotros eso, sería el absoluto fracaso. ¿Ustedes se lo van a ofrecer? Nosotros creo que no se lo vamos a ofrecer. Tiene que ser la señora Guardiola quien tome la iniciativa. ¿Quién quiere que sean sus socios? ¿En qué circunstancias? Que tome la iniciativa, que lo diga. Todo ello un día antes de que se publique el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el próximo 20 de enero. Desde ese momento, el primer intento de investidura de la presidenta de la Junta podrá celebrarse hasta el 19 de febrero en caso de agotarse los plazos marcados en la normativa. En la misma entrevista en la cadena SER, María Jesús Montero ayer también quiso hacer su particular lectura de los resultados del domingo en Extremadura. Como número 2, que es del Partido Socialista, Montero lo que dijo es que su principal rival es la abstención para el partido, que es exactamente lo mismo que Pedro Sánchez trasladó a los suyos el lunes en la reunión de la Ejecutiva. Y ha dicho también María Jesús Montero que además han sido unos malos resultados por la imputación del candidato, pero si el candidato ya estaba imputado cuando decidieron ponerle. Escúchenlo. Han sido unos malos resultados que se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación del candidato a la propia Junta de Extremadura y que además saben ustedes que al final ha decidido abandonar ese cargo, y yo creo que eso le honra porque cree que puede haber otras personas que capitalicen mejor este proyecto, que seduzcan, por decirlo de una forma bonita, mejor al conjunto de la ciudadanía. Y si Gallardo no era capaz de seducir, dicho de una forma bonita, como ha dicho María Jesús Montero, al conjunto de la ciudadanía, ¿por qué le pusieron? Antes de repasar el resto de titulares, con la ayuda de Esther Nieto, ¿se han dado cuenta de que ya ha llegado un momento en el que cada vez que María Jesús Montero, que la ministra de Hacienda, promete que habrá nuevos presupuestos, cuesta encontrarlo en las portadas de los diarios? Es que lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a prometerlo. ¿Será antes de acabar el 2025, como le dijo Pedro Sánchez a Àngels Barceló en su entrevista en la cadena SER? Hombre, pues ya vamos mal de tiempo, como imaginarán, la respuesta es no. Ahora va a ser en marzo. Una negociación para que llegue a puerto tiene que contar con la lealtad de ambas partes, que entre otras cosas pasa por mantener las conversaciones en un tono en el que no presentemos las cosas hasta que no esté todo. Nuestra idea es presentarla lo antes posible a lo largo del primer trimestre del próximo año. Decíamos que es verdad, ha llegado un momento en el que este anuncio deja de ser noticia porque ¿desde cuándo nos lleva asegurando la ministra que tiene los presupuestos a punto? Que ya están listos. Que los está negociando con los grupos que dicen que no han recibido ni un solo papel. Cuesta encontrar a esos grupos. ¿Con qué grupos? ¿Qué es exactamente lo que ya tiene listo la ministra de Hacienda? Pues miren, un repaso muy rápido. El 2 de abril. Sí, el presidente del gobierno de España ha trasladado que agota la legislatura y claro que tendremos presupuesto. Tarde o temprano tendremos presupuesto. El 31 de julio también. Bueno, presentar los presupuestos, oiga, es presentar los presupuestos. Hacer lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar en el entorno del gobierno para tener las mejores cuentas públicas posibles para el año 2026. Y el 29 de septiembre
Estamos trabajando intensamente, saben que estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto. Al día siguiente, el día 30 de septiembre. Tenemos ya, digamos que el diseño básico de las cuentas y estamos ya incorporando aquellas materias que creemos que pueden facilitar su aprobación. En eso estamos. El 8 de octubre también. A la pregunta de si vamos a presentar presupuesto, la respuesta es sí. Y el 18 de noviembre. Estas son las fechas que yo tengo en mente, pero que pueden variar en función de los acontecimientos. Mañana me dicen varios grupos que están dispuestos a apoyarlo ya y ya les digo que lo presentamos antes de que acabe este año, ¿no? Pues entendemos las risas, claro que sí. Son las 4:21 de la tarde, han pasado más cosas este viernes 26 de diciembre y las vamos a repasar con la ayuda de Esther Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Nuevo golpe contra el fraude de hidrocarburos. La agencia tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude en el IVA de hidrocarburos por valor de más de 300 millones de euros solo en 2024. La red operaba en todo el territorio nacional con una estructura formada por 38 sociedades pantalla. Según el Ministerio de Hacienda, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España dentro de este sector. La operación, denominada Pamplinas Stars, se ha saldado con 5 detenidos, entre ellos uno de sus cabecillas que ya ha ingresado en prisión, Laura Montes. En concreto, se han realizado 18 registros en una docena de localidades de Madrid, Asturias, Zaragoza, Huesca, Córdoba, Málaga y Pontevedra. Se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros solo en el año 2024. 5 personas han sido detenidas, se las considera como los responsables de la trama. Entre ellos se encuentra su líder, que está ya en prisión. En los registros se han intervenido efectos por valor de 21 millones de euros con vehículos, embarcaciones, relojes de alta gama y hasta lingotes de oro. La operación comenzó cuando la agencia tributaria abrió una investigación para analizar el posible fraude de un operador al por mayor que estaba vendiendo grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. La red utilizaba empresas instrumentales para ejecutar el fraude. Luego trasladaban al extranjero los fondos obtenidos para no dejar rastro. Gracias, Laura. Y ya saben que el 8 de febrero serán los aragoneses quienes tendrán que acudir a las urnas. Hoy ha comparecido ante la prensa la secretaria general del PSOE y candidata de Aragón, Pilar Alegría. Ha comparecido en medio de la polémica y las críticas recibidas por los excluidos en su lista electoral. Hace unos días conocimos que, en concreto, 5 miembros del PSOE de Aragón rechazaban ir en la lista de Pilar Alegría tras quedarse fuera de los puestos de salida. Los afectados serían del sector lambanista, algo que sus detractores interpretan como una estrategia de Alegría para premiar a su núcleo duro y castigar a los más críticos. Sin embargo, hoy Pilar Alegría defiende su propuesta. Dice que no nace de un dedazo, sino de la aportación y del debate interno de los militantes, y recuerda que los nombres que le acompañaran por las 3 provincias se aprobaron por unanimidad sin ningún voto contrario. Bueno, mientras tanto, saben que las encuestas dibujan en Aragón un panorama electoral muy similar al de Extremadura, una fuerte caída del PSOE, un Vox disparado y un PP que no sabemos si va a obtener la mayoría absoluta o no. En cualquier caso, parece que el panorama será desolador para el Partido Socialista. Aún así, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no pierde la esperanza. Una presidencia que deje atrás la confrontación y los frentismos, que es lo que hemos vivido durante estos 2 años y medio, donde no hemos visto gestión y donde hemos visto demasiada división y confrontación. El Partido Socialista se plantea y se presenta a estas elecciones con esa voluntad de ganar las elecciones y contar con un apoyo mayoritario de los aragoneses y de las aragonesas. En Aragón, además, los partidos a la izquierda del PSOE apuran estas últimas horas para intentar cerrar un acuerdo y presentarse juntos a las elecciones. Podemos, Izquierda Unida, Sumar y Chunta Aragonesista dicen que van a agotar el plazo. Recordamos que tienen hasta esta medianoche, pero a esta hora todavía no han llegado a ningún acuerdo y se acusan de vetos cruzados. Y cambiamos de asunto porque 2 días después continúan las reacciones al discurso del rey. Un discurso que ha sido celebrado por el Partido Popular y criticado con fuerza por el nacionalismo y también por Podemos o Sumar. Vox sigue sin pronunciarse al respecto y el Gobierno, por su parte, aunque ya lo hizo el miércoles, hoy su portavoz, El Masaiz, ha vuelto a referirse al mensaje del rey como valiente y elegante. Y ha ido más allá. La también ministra de Migraciones y Seguridad Social ha elogiado esa referencia al peligro de los extremismos que, según su interpretación, alude en exclusiva a la derecha. Lo ha dicho así en Televisión Española. El discurso me gustó en la medida que me parece elegante y valiente esa referencia al peligro de los extremismos en cuanto a ese peligro entre la convivencia democrática y más cuando acabamos de vivir unas elecciones en Extremadura donde hay quien abre la puerta de las instituciones precisamente a quienes quieren socavarlas, a quienes quieren dañarlas.
Y pendientes también del temporal porque la bajada de las temperaturas se está pegando con fuerza estas Navidades. De hecho, ayer fue el día más frío de todo 2025 y también el más frío de los últimos 15 años según la EMET. Hoy viernes continúan las lluvias, 6 comunidades autónomas, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, están en aviso amarillo por bajas temperaturas con mínimas que podrían llegar hasta los -8 grados en zonas altas de León. En Cataluña destaca un aviso naranja por fuerte oleaje en el Ampurdán, además de avisos amarillos por lluvias intensas, nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo. También hay alertas por oleaje en la Comunidad Valenciana con vientos fuertes y olas de hasta 3 metros. Preocupa sobre todo la situación en Cataluña porque el fuerte temporal de lluvia y viento ha provocado la crecida de varios ríos, especialmente en las comarcas de Gerona, donde el desbordamiento del agua ha obligado a evacuar 2 trenes con 200 pasajeros y una residencia de ancianos en el Far d'Empordà. Las intensas precipitaciones han causado también inundaciones en carreteras y múltiples intervenciones de los bomberos. Protección Civil mantiene activadas las alertas y pide a la población extremar las precauciones y evitar zonas próximas a ríos o áreas inundables. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que Estados Unidos ha llevado a cabo una ofensiva militar contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria. Así lo anunció ayer el presidente Donald Trump, que confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron campamentos del grupo yihadista en el noroeste del país africano, una zona marcada por la violencia contra comunidades cristianas. El anuncio lo realizó el propio Trump a través de Truth Social, donde el mandatario sostuvo que el ataque responde a los asesinatos perpetrados por la organización terrorista y recordó que ya había advertido de una respuesta militar si continuaban las agresiones. Verónica Jorro. Un ataque del que también han formado parte el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Nigeria, según han confirmado en un comunicado y las autoridades del país africano. Una confirmación que llega horas después de que Trump anunciara este jueves que su país había lanzado un ataque poderoso y mortal contra campamentos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Según el Pentágono, los ataques han requerido el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea y han provocado múltiples víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger. En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense ha explicado: previamente les advertía a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, Intersociety, señala que en los primeros 120 días de 2025 terroristas islamistas habrían asesinado a 7.087 cristianos y secuestrado otros 7.800 en Nigeria.